Hola, bienvenidos. Mi nombre es Luney Chacón y en esta oportunidad hablaremos sobre el accidente radiológico de Cochabamba, Bolivia. Este tiene lugar el 13 de abril del 2002 con una fuente de radiografía industrial que contenía iridio 192. Esta fuente se utilizaba para radiografiar las soldaduras de un gasoducto que estaba bajo Asunción, cerca del aeropuerto de Cochabamba. El accidente fue protagonizado por un empleado del Instituto Bolivariano de Normas de Calidad IBNORCA, que se encargaba de realizar la supervisión de las soldaduras. La fuente había sido enviada y trasladada hacia el lugar. Allí se mantuvo expuesta dentro de un tubo guía. Sin embargo, luego de haberse realizado 12 radiografías, concluido el trabajo, proseguían a desarmar la fuente. Sin embargo, se les dificultó hacerlo, debido a un bloqueo. Pensaron que estaba sucio debido al trabajo realizado. Luego de 12 horas de intento deciden enviar la fuente tal cual como estaba hacia La Paz, en un autobús de pasajeros donde viajaban alrededor de 55 personas. El viaje tuvo un recorrido de 8 horas. Esto dio lugar a un potencial para graves exposiciones, tanto para los pasajeros del autobús como para los empleados de la empresa, que estaban usando y transportando la fuente. Luego fue trasladada en un taxi hasta la comunidad de Camacho, donde se encontraba el búnker de IBNORCA. Al percatarse de la anomalía del embalaje y hacer una medición de tasas de dosis, se dan cuenta que la fuente se encontraba fuera. Luego de 50 minutos logran desbloquear el paso y que la fuente volviera a su contenedor. La noticia, sin embargo, sale apenas el 17 de abril. El gobierno de Bolivia solicitó la asistencia de la OIEA en los términos de la Convención sobre la asistencia en el caso del accidente nuclear o emergencia radiológica. El OIEA, en respuesta, reunió y envió a Bolivia un equipo compuesto por expertos de radiación, expertos de seguridad y expertos en patologías de radiación de Brasil, Estados Unidos, para investigar el accidente. La empresa encargada de la fuente recibió una demanda por parte del Instituto Bolivariano de Ciencias y Tecnologías Nucleares, de 10 sueldos mínimos y el cese de sus operaciones. Mi nombre es Juan Duque y yo les voy a hablar sobre el iridio 192, que fue el radioisótopo protagonista en el accidente nuclear de Cochabamba. Para entender qué es el iridio 192 como radioisótopo, primero tenemos que ir un poco hacia atrás y entender el iridio en su forma más básica como elemento químico de la tabla periódica. Como dije anteriormente, el iridio no es más que el elemento químico cuyo número atómico es el 77 y se sitúa en el grupo 9 de la tabla periódica de los elementos. Además se representa, como lo podemos ver aquí en las diapositivas, con la simbología Ir, y se trata de un metal de transición del grupo de los platinos, cuya característica es su dureza, la fragilidad, además su peso, que es un peso elevado, y la literatura describe su coloración como un blanco plateado. Sin embargo, aquí en la diapositiva podemos observar que es un gris plateado con unas manchas parciales de blanco también. Se emplean en aleaciones de alta resistencia que pueden soportar temperaturas elevadas, como se dijo anteriormente, y es el elemento más resistente a la corrosión. Se emplea en infinidad de contactos eléctricos y en muchísimos fines industriales. Se entiende que el iridio es un elemento químico estable, ya que tiene la misma cantidad de protones y neutrones en el núcleo, lo que significa que no experimenta de forma espontánea decaimiento radioactivo, y por esto no emiten energía capaz de ionizar la materia. Aún así, el iridio 192, que fue usado y mal ensamblado en el accidente de Cochabamba, sí tiene la propiedad de emitir energía en forma de radiación, ya que este elemento es un elemento inestable conocido como radioisótopo. El radioisótopo es similar a un isótopo, ya que tiene el mismo número atómico, que corresponde al número de protones en el núcleo atómico, pero la diferencia es que los radioisótopos poseen mucho más neutrones que protones, lo que significa que tiene como característica la emisión de radioactividad derivada de los dos tipos de decaimiento, tanto alfa como beta. Ahora bien, ¿qué es el decaimiento radioactivo? Pues no es más que el proceso mediante el cual los núcleos del átomo que poseen más neutrones, es decir, el inestable, se desintegran y decaen en otros átomos más ligeros que poseen menos partículas. Esta reacción de transformación y salto entre partículas desencadena la emisión de radiación electromagnética. Entonces, el iridio 192 tiene las propiedades de que poseen su núcleo
77 protones y 115 neutrones, que suman una masa atómica de 192 U. Emite al desintegrarse una partícula beta negativa y una radiación gamma. El 95,13% del tiempo, el iridio 192 se desintegra mediante la emisión de radiación beta negativa a platino 192 y el 4,87% restante se transforma en osmio 192 mediante la captura de electrones. Al emitir una partícula beta negativa, un isótopo radioactivo experimenta la transformación de un neutrón en un protón, aumentando así en una unidad su número atómico. Como consecuencia de esto, el iridio 192 pasa a platino 192, ya que el platino tiene un número atómico de 78. La energía media del iridio 192 es de 0.13 a 0.9 megaelectronvoltios, como lo podemos notar aquí en las diapositivas. La constante es de 0.50 rem por metro cuadrado sobre hora por curio, ¿sí? Y la vida media es de 74 días. ¿Qué quiere decir esto? Que decae a la mitad del tiempo de 74 días. Esta es la composición del iridio 192. Buenas tardes, mi nombre es Andrés Guillén y yo les voy a hablar sobre las consecuencias del accidente de Cochabamba. En este accidente se vio involucrado una fuente de iridio 192. El iridio 192 es un isótopo radiactivo que también es conocido como un átomo desequilibrado, que él actúa como si fuese una bomba disgregando todo el material radioactivo de manera muy rápida. Por eso se debe manejar con el protocolo de seguridad adecuado. Si no es así, puede estar corriendo grandes riesgos contra la salud. En este accidente se involucró la fuente iridio 192, los supervisores de dicha fuente y las personas que iban en el autobús. Se le realizaron exámenes a todos los que iban en el autobús, empezando por los supervisores, que solo el que tuvo contacto con la fuente tuvo una dosis de 0,92 Gray y los otros supervisores tuvieron resultados normales, al igual que todas las personas que iban en el autobús no recibieron una dosis importante. La empresa encargada de esta fuente, IBNORCA, recibió una demanda por el Instituto Boliviano de Ciencias y Tecnología Nuclear de 10 sueldos mínimos para cada trabajador y el cese de sus operaciones con esta fuente. Estas fuentes de radiación ionizante pueden causar deformaciones, pueden causar defectos de nacimiento, pueden causar dolores estomacales, dolores de cabeza, incluso si se le tiene mucha exposición puede causar la muerte, que estas mismas consecuencias la comparte el iridio 192, aunque este no fue el caso con ninguna de las personas que iban en el autobús. Se cree que se debe al blindaje de los cables retractores que poseía la fuente. Bueno, yo voy a hablar sobre las protecciones radiológicas. El ser humano, además de estar expuesto a la radiación ionizante de fondo natural, también está expuesto a fuentes de radiación ionizante de origen artificial. Aunque inicialmente la utilización de fuentes de radiación ionizantes artificiales supuso un gran avance en el desarrollo científico de la sociedad, en su inicio, muy pronto se pusieron de manifiesto los daños que su mal uso podía producir en la salud. Se hizo evidente la necesidad de establecer unas medidas de protección, lo que ha dado origen a la disciplina denominada protección radiológica. Bueno, la protección radiológica es una actividad multidisciplinar de carácter científico y técnico que tiene como finalidad la protección de las personas y del medio ambiente en contra de los efectos nocivos que pueden resultar de la exposición a las radiaciones ionizantes. Desde 1928 existe un organismo internacional independiente, la Comisión de Protección Radiológica ICRP, que por sus siglas, que permite recomendaciones y presta asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados con la protección contra radiaciones ionizantes. Estas recomendaciones son la base para el establecimiento del reglamento y normativa por parte de las organizaciones internacionales y autoridades regionales de las naciones. Los tres principios básicos en los que se basan las recomendaciones de la ICRP son los siguientes. En su justificación dice: la práctica que implica la exposición de las radiaciones ionizantes siempre debe suponer un beneficio de la sociedad. Debe considerarse los efectos negativos y las alternativas posibles. Optimización o principio LARA. El término ALARA corresponde a las siglas en inglés, que su traducción sería tan bajo como sea razonablemente posible, y consiste en mantener todas las radiaciones tan bajas como sea razonablemente posible.
Mi nombre es Stephanie González y yo les voy a hablar sobre las instituciones que regulan las radiaciones ionizantes. Desde 1928 existe un organismo internacional independiente, el cual vendría siendo la Comisión Internacional de Protección Radiológica. En sus siglas vendría siendo el ICRP, que emite recomendaciones y presta asesoramiento sobre todos los aspectos relacionados con la protección contra las radiaciones ionizantes. El CIER, la ARN, mantiene un sistema permanente de intervención ante emergencias radiológicas y nucleares, las cuales vendrían siendo el CIER o el CIERN, que se encuentra operativo a las 24 horas los 365 días del año y responde ante situaciones que pudieran exponer a las personas a la radiación. También voy a hablar sobre algunos casos sobre algunas radiaciones. El primer caso vendría siendo una necrosis en la areola del pezón. Utilizaron una aspiración y colocaron parches que se utilizaron sobre la lesión para que favorezca la cicatrización desde la profundidad a la superficie. El segundo caso vendría siendo de Armando, que por una intervención ocurrió una angioplastia que correspondía a una epidelitis. Siempre la localización de estas es en la espalda. Utilizaron gasas con lidocaína, ya que permite menguar o disminuir el dolor que pueda sentir la persona o el paciente. Y las curaciones pueden ser en su domicilio, pero siempre supervisando, como una vez a la semana, después una vez a la semana, serían 4 al mes, después ya vendría siendo solo 2 al mes, después 1 al mes, después una cada 6 meses, y así para tener un control de cómo va sanando o si va progresando o no su angioplasia, o sea, que si se va curando o no. El tercer caso sería el señor Carmelo, que es una necrosis, es una quemadura radiológica. El paciente se realizó un estel prolongado y consecuencia de eso a la semana le aparece la lesión. Y también utilizaron para la termografía para así saber qué tanta temperatura hay en la zona, o sea, si es de 2º grado y así. Muchas gracias por su atención.